Desde la Casa Blanca, traemos noticias del Seguro Social con nuevos anuncios por parte de Biden. Amigos y amigas, bienvenidos a últimas noticias de hoy. Hoy estamos emocionados de traerles nuevos anuncios desde la mismísima Casa Blanca. Manténgase con nosotros hasta el final del video para conocer todos los detalles de este importante anuncio que realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y más que todo porque se trata de nuestro querido programa El Seguro Social. Recuerden darle clic al botón de me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas noticias de vital importancia para todos nosotros. La cuestión del déficit de financiación a largo plazo del Seguro Social. Sin duda alguna es uno de los objetos más intensos en debates en los Estados Unidos. Janet Yellen dice que Biden no tiene un plan. Ningún plan para extender la solvencia del Seguro Social más allá del año 2033. Pero afirma que tiene principios y que quiere trabajar con el Congreso. ¿Debería esto preocupar a los estadounidenses? Pues hoy lo veremos. Un informe de las juntas de síndicos del Seguro Social del año pasado proyectó que los fondos fiduciarios del programa federal se agotarán para el año 2033. Luego de este punto, solo habrá suficiente dinero para cubrir tan solo alrededor del se cree que es un 75-80% de los beneficios que son programados, a menos que el Congreso tome medidas. Durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, el senador Bill Cassidy cuestionó a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, sobre la falta de una estrategia detallada por parte del presidente Joe Biden para abordar la inminente insolvencia del Seguro Social. Dado que la propuesta presupuestaria del presidente incluye aumentos de impuestos para los ricos, Cassidy se preguntaba cuánto más tendría que subir la tasa para resolver también el problema del Seguro Social. Y la respuesta por parte de Janet Yellen tomó a muchos por sorpresa. Afirmó que el presidente no tiene un plan. Solo dijo que él tiene principios, que quiere trabajar con el Congreso para encontrar una manera de proteger el Seguro Social y de este modo extender la solvencia más allá del año pronosticado. En sí, Casey obviamente no va a quedar contento con la respuesta de Yellen. Si el presidente desea trabajar con el Congreso, ¿por qué continuamente hace demagogia a los republicanos sobre cualquier cosa que no se alinee exactamente con lo que aparentemente conviene a su reelección? Eso fue lo que preguntó Casey. Habrá un recorte del 23 al 25% para quienes reciben beneficios ahora, lo cual duplicará sin duda alguna la tasa de pobreza entre las personas mayores. Estamos hablando el doble de la tasa de pobreza entre las personas mayores en 8 años. Y él no tiene un plan. Entonces, ¿cómo puede justificar no tener un plan cuando ya lleva 3 años en el cargo? Vale la pena por lo menos señalar que el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump tampoco ha presentado al público un plan detallado para el Seguro Social. El primer principio que afirman sobre Biden es sin recortes de beneficios, y es que el presidente ha dejado claro que está firmemente en contra de cualquier reducción de las prestaciones y rechazar las propuestas de privatización del Seguro Social. Además de todo esto, Biden busca ampliar la solvencia del programa, exigiendo que los estadounidenses con mayores ingresos contribuyan con su parte justa de los impuestos del Seguro Social. Este enfoque se basa en la creencia de que la carga financiera que supone el apoyo al Seguro Social debería distribuirse de una forma más equitativa, especialmente teniendo en cuenta que los estadounidenses de clase media y de bajos ingresos actualmente pagan impuestos al Seguro Social sobre todos sus ingresos, mientras que los estadounidenses más ricos no lo hacen. Obviamente hablando sobre la totalidad de sus ingresos. En este momento, la base salarial del Seguro Social, que es la cantidad máxima de ganancias que están sujetas al impuesto sobre la nómina del Seguro Social, es de $168,600. Entonces,
Por ejemplo, una persona de clase media o de bajos ingresos que gana, pongamos, unos $120,000 al año, paga impuestos prácticamente sobre todo lo que gana en el año. Pero ¿y las personas ricas que ganan más de $500 millones, $1 millón? Solo pagan los primeros $168,600. El resto de sus ganancias ya no están sujetas a impuestos. Además, el presupuesto de Biden tiene como objetivo mejorar la seguridad financiera de las personas mayores y las personas con discapacidades, apoyando los esfuerzos para mejorar los beneficios tanto del seguro social como de seguridad de ingreso suplementario para los más necesitados. Este plan también incluye invertir en la propia administración del seguro social, aumentando la dotación de personal y modernizando la tecnología de la información para garantizar que los estadounidenses puedan acceder más fácilmente a los beneficios que han obtenido. Pues bueno, ante todo esto, Biden también emitió una advertencia sobre el seguro social. Y bueno, pues una vez más volvió a chocar contra su contrincante Donald Trump, el cual ha vuelto a advertir de la amenaza que puede suponer Trump para el seguro social si es que él recupera la Casa Blanca. Afirma que Donald Trump estaba a solo un voto de derogar la ley de atención médica asequible. Esto lo dijo Biden en una publicación en Twitter. Afirma que ahora está decidido a intentarlo de nuevo, corriendo para terminarlo y recortar el Medicare y el Seguro Social mientras lo hace. Cuando se le pidió un comentario, el portavoz de Donald Trump, Stephen Chung, afirmó el pasado día domingo que el deterioro cognitivo del corrupto de Biden debe estar empeorando, porque el presidente Trump ha dicho constantemente que no tocaría el Seguro Social ni el Medicare. Pues bueno, Newsweek se ha puesto en contacto con la campaña de Biden para solicitar los comentarios por correo electrónico. El futuro del Seguro Social, que se enfrenta a un grave déficit financiero en los próximos años, es prácticamente el tema principal de cara a las elecciones de este año 2024, donde veremos una revancha por parte de Biden y Donald Trump. Estos comentarios del presidente se producen luego de que Trump pareciera sugerir, por así decirlo, en una entrevista a principios de este mes, que estaba abierto a hacer recortes al Seguro Social y al Medicare, luego de haberse opuesto anteriormente a tocar los programas de los que dependen millones de estadounidenses para obtener un apoyo financiero y médico. Sus palabras exactamente fueron las siguientes: hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes y también en términos del robo y la mala gestión de los derechos. Exactamente esto lo hizo en respuesta a una pregunta sobre el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid. Pues bueno, días después, en un mitin en Ohio, Donald Trump intentó retractarse de los comentarios, afirmando que hizo la promesa de que siempre mantendría el Seguro Social y el Medicare, que siempre lo conservará, nunca lo recortará. También afirmó que el Seguro Social va a desaparecer si Biden gana un segundo mandato, a pesar de que el presidente prometió proteger y fortalecer el programa. Los estadounidenses no podrán tener Seguro Social con Biden en el cargo, porque él está destruyendo la economía de nuestro país. Y eso, por cierto, incluye Medicare y las personas mayores estadounidenses van a tener grandes problemas. Fueron palabras del exmandatario Donald Trump. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de marzo, Biden se comprometió otra vez a proteger el Seguro Social y el Medicare, luego de otra vez haber acusado a los republicanos de querer hacer recortes en los programas y al mismo tiempo otorgar exenciones fiscales a los ricos.